Doctor Carlos Hernán Escobar, especialista en Derecho Procesal Penal y magíster en Derecho de la Universidad Sergio Arboleda, bienvenido aquí a quienique.com. Muchas gracias. Bueno, doctor Carlos, como le venía comentando, me gustaría preguntarle sobre el hecho histórico que se registró el día de ayer contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez. ¿Usted qué opina de la decisión de la jueza Sandra Heredia? Bueno, lo primero que yo, como abogado penalista y como profesor universitario, debo decir es que las decisiones de los jueces, más allá de su contenido y más allá de su impacto, pues lo primero que debemos hacer en una sociedad democrática como la nuestra es respetarlas, buscar entenderlas desde el punto de vista del por qué se toma la decisión. Y obviamente, como todo, tenemos derecho a opinar sobre eso, tenemos derecho a estar o no de acuerdo, pero sobre todas las cosas, respetarla. Ahora, en mi opinión, se trata de un anuncio del fallo, que todavía no conocemos el fallo de manera definitiva, aunque por supuesto lo que se leyó el día de ayer es evidentemente la motivación de lo que vendrá a ser la sentencia para la próxima oportunidad procesal que corresponde ya a la lectura de la decisión. La considero una decisión que desde el punto de vista del hecho histórico judicial y desde el punto de vista de el caso en estudio que se puede tomar, y solo a eso me remito, a temas estrictamente jurídicos, no tengo ninguna opinión política sobre este fallo, es que la jueza adelantó de manera responsable las audiencias. Todos los pasos del proceso se llevaron a cabo, en mi opinión, con respeto por las garantías de los sujetos procesales. Y se trató de una decisión que, así como fue el proceso, es una decisión robusta en su argumentación, que fue una a una a las pruebas, que fue uno a uno a los hechos y de alguna manera dio respuesta a los alegatos de las partes, tanto de quienes solicitaban una sentencia condenatoria como de quienes la solicitaban en el sentido absolutorio. Considero, en términos estrictamente académicos, que es una decisión que tiene vocación de encontrar en sus argumentos el respaldo de la decisión, es decir, la motivación que la juez tuvo para cada una de las decisiones que adoptó se encontraban soportadas en las pruebas que fueron debatidas y en las hipótesis normativas elegidas, así como en las teorías jurídicas escogidas para tomar la decisión. La condición de acierto o desacierto de la decisión pues vendrá por cuenta de los recursos y vendrá por cuenta, por supuesto, de quienes se sienten o no identificados con ella. En esa línea, doctor Carlos, la jueza en los últimos días y justamente ayer ha sido víctima de muchos cuestionamientos. Con lo que usted nos explicaba, ¿usted considera que las pruebas presentadas por la Fiscalía y sustentadas por la jueza eran suficientes para condenar al expresidente de estos dos delitos? Mire, yo creo que podemos distinguir las respuestas. La respuesta de distinguir las dos formas. Lo primero es decir que yo sí considero, y así incluso lo hice saber en su momento, en mi opinión, que la imparcialidad y la independencia de los jueces debe respetarse por encima de las ideologías políticas, por encima de las formas de pensar y de las opiniones personales que tengamos. Solo así se da legitimidad al pronunciamiento de una juez, en este caso de una mujer juez. Por esa razón, considero que estos señalamientos, todas las opiniones, todas las notas de prensa que se dieron alrededor de quién es, de dónde viene, cuáles pueden ser sus formas de pensar, pues realmente tienen una presión externa sobre la persona, ajena a las razones del derecho, que son las que deben primar en este caso. Ahora, afortunadamente en materia penal las pruebas se valoran, no se cuentan ni se enumeran, sino que se valoran, se pesan. Y en ese sentido, cuando uno escucha un sentido de fallo como el de ayer, pues la única conclusión que puede quedar es que la abundancia de las pruebas estuvo acompañada de la valoración que a cada una de ellas se le dio, esto es, el peso probatorio que a cada una de ellas se le dio, pues dan razones de por qué se toma la decisión. El ejercicio de valorar una prueba es un ejercicio
del razonamiento humano y en consecuencia, por supuesto, no es infalible. Sin embargo, cuando uno revisa que fueron bastantes los testigos que desfilaron por el proceso y bastantes los medios técnicos, me refiero a interceptaciones, a grabaciones, a videos, a medios de prueba técnicos como documentales, pues uno lo que comprende es que fue abundante el material probatorio, no solamente en cantidad, sino en la calidad de los mismos. En alguna oportunidad se dijo que no era suficiente para determinar la responsabilidad del expresidente Álvaro Uribe. No obstante, basta con escuchar la decisión para uno comprender que allí hay razones tanto jurídicas como probatorias para haber tomado esta decisión. Comprendo que hay reproches a la valoración de las pruebas, comprendo que hay reproches a las razones por las cuales se admitieron o no algunas de las pruebas, pero estos son los reproches que ya han sido incluso controvertidos en otras instancias, en algunos espacios, discusiones que uno ya podría pensar superadas, y otras que vendrán a ser materia del debate de los recursos que tendrán que desatar el Tribunal Superior de Bogotá, los honorables magistrados de ese tribunal, y por qué no imaginar que también esto tendrá que ser objeto de estudio por parte de la Corte Suprema de Justicia. Abogado, esta mañana la defensa del expresidente dio a conocer que radicará un recurso de apelación el próximo 11 de agosto. Teniendo en cuenta esta apelación y el proceso que falta, ¿usted cree que el caso podría prescribir? Yo no creo que los honorables magistrados del Tribunal Superior de Bogotá tengan la intención de permitir que un caso de tanta importancia nacional, no solo por la persona que está siendo objeto de juzgamiento, sino por la trascendencia en todas las vertientes jurídicas que aquí confluyeron, yo no creo que los magistrados vayan a permitir que en su despacho fenezca la oportunidad del Estado de terminar con una decisión en este asunto. Creo que hay tiempo, hay que recordar que este proceso ya en otras oportunidades ha ido al Tribunal Superior de Bogotá, es decir, los magistrados que resuelven este asunto, que serán los mismos que en el pasado lo han resuelto, desde que están en este curso del proceso, pues ya lo conocen de alguna manera. Será simplemente valorar las pruebas finalmente debatidas y estudiar la decisión de la juez de primera instancia para finalmente desatar los recursos, que seguramente también serán extensos, y tomar una decisión. De modo que yo creo que se alcanza. Pienso que si bien es cierto los tiempos son ajustados, con absoluta dedicación, que no dudo que la tengan los magistrados, podrá lograrse. Perfecto. Abogado, también quisiera preguntarle, y esto es un poco una respuesta explicativa, porque hay quienes de pronto todavía no confían en el proceso o desconfían de lo que pueda pasar más adelante en el juicio. ¿Habría manera de que el expresidente Uribe podría quedar en libertad o que el caso quede así, ya dada la decisión de la jueza? Yo creo que pues en este caso sí es importante anunciar o señalarle a la comunidad los distintos escenarios que se tienen en este proceso. Para el día que está convocada la lectura de la sentencia, la ley permite que la decisión de la juez determine si en este caso el ya condenado continúe en libertad hasta que el proceso tenga su final, o podría determinar si lo priva o no de la libertad. Esto es como lo primero que se debe decir. Con la lectura de la sentencia, la judicatura podrá decidir si ordena su privación de libertad, dado que se trata de delitos que tienen pena restrictiva a la libertad, o si determina que no, que suspende los efectos de su decisión en cuanto a la privación de la libertad hasta que se cumplan los recursos. En segundo lugar, esto debe ir al tribunal, y si sea cual sea la posición de la condición en la que se quede el procesado, pues sería ya el tribunal, al desatar el recurso, quien nuevamente tendrá la oportunidad de resolver acerca de la libertad. Imagina uno que si no se priva de la libertad en instancias inferiores, y se podrá continuar de esa manera, y por el contrario, si se priva de la libertad en instancias inferiores, pues el mismo tribunal también podrá decidir si lo ordena su libertad porque, por ejemplo, revocó la decisión, o permanece privado de la libertad porque, por ejemplo, mantuvo la decisión condenatoria.
Y finalmente, este proceso es susceptible del recurso extraordinario de casación ante la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, quien será quien tenga la última palabra en este proceso. Si el procesado se resuelve que el procesado debe ser privado de su libertad, la Corte tendrá que tomar decisiones al respecto al tomar la decisión definitiva. Si mantiene la condena, pues la decisión de privativa de la libertad se mantendrá. Si revoca la condena, pues se ordenará su libertad en ese momento. Creo que queda solo por explicar que aquí, por los montos de las penas y por la edad del procesado, es posible que cualquier medida restrictiva de la libertad no implique una medida de carácter intramural, es decir, en prisión, sino que pueda permitir el cumplimiento de las sanciones en el domicilio de la persona que ha sido condenada. Perfecto, doctor Carlos Hernán Escobar, abogado penalista, muchísimas gracias por su tiempo y sus respuestas aquí en quienique.com. A usted, Sandra, muchísimas gracias. Un saludo para todos.